A las 6:17, el disparo atravesó la tarde sin atravesar nada. Nadie oyó el cristal romperse. Nadie vio la bala. Nadie corrió. En la casa de la Avenida Brasil, el jardín de invierno siguió resplandeciendo con su luz verde, intacta, mientras, dentro del vidrio, una mujer cayó hacia un costado como si obedeciera una coreografía que llevaba años ensayando. Yo llegué cuando la lluvia ya había olvidado la calle. El aire olía a helecho y a tinta fresca. La víctima, Mercedes A., célebre por su discreción, yacía junto a una mesa de mimbre. La taza de té sostenía aún una orilla de calor. Bajo la piel del cuello, un hilo oscuro insinuaba el trabajo exacto de una bala que, sin embargo, no había roto el invernadero. El marido juró que estaba en la biblioteca. La doncella, que oía pasos sobre el mármol. El jardinero, que nunca había visto las plantas tan quietas. Alguien habló de un eco, otro de un reflejo, otro de un encendedor. Yo miré el vidrio, ni estrella, ni fisura, ni cicatriz. Solo mi rostro devuelto por la transparencia. La policía marcó el perímetro con cuerdas y paciencia. El juez preguntó de dónde había salido la bala. Yo no respondí. En algunos casos, la respuesta es un espejo, y el espejo no se entrega al primer llamado. Busqué con la yema de los dedos en el marco de hierro, en las bisagras discretas, en la flor más alta del estante. De todos mis archivos, este es el único crimen que pudo cometerse sin entrar y sin salir, sin arma y sin asesino, sin ruptura y sin perdón. A veces pienso que la bala nunca existió. A veces, que fui yo quien la oyó primero. Y sin embargo, cada vez que cierro la puerta de mi casa el vidrio respira. Me llamo Emilio Vargas. La ciudad de Montevideo tiene una forma silenciosa de guardar los secretos. Vitrales, patios cubiertos, jardines de invierno que no conocen el polvo. En 1951 me llamaron por cortesía, como se llama a un médico para confirmar lo que ya se supone. Pero la muerte de Mercedes A. no se parecía a ninguna suposición. El jardín de invierno era una caja de vidrio con 3 puertas, una al salón, otra a la galería, otra al pasillo, todas cerradas por dentro, ningún vidrio roto. Una bala que entró sin avisar y se fue sin despedirse. El marido, un abogado de prestigio, la doncella leal y pálida, el jardinero metódico, la cuñada puntillosa, el médico de la familia, oportuno, el vecino atento. 6 testigos para una soledad. Lo primero que aprendí en ese invernadero fue a escuchar el agua en las hojas. Lo segundo, que en los crímenes sin ruido, la mente inventa el sonido que falta. El juez repitió, imposible. Yo anoté ensayado. Y cuando la tinta se secó, vi en el vidrio una huella que no era dactilar. Era de luz. Si estás aquí, no esperes la paz de un culpable. Te ofrezco un recorrido entre sombras, plantas y respiraciones. Te mostraré cómo un disparo puede elegir el camino de un reflejo y cómo un amor puede parecer inocente incluso cuando apunta. No te diré quién fue. Te diré lo que vi. Suscríbete a Memorias de un Detective si estas historias te acompañan. Deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad me escuchas. La Avenida Brasil tiene esa elegancia que envejece sin pedir permiso. La casa A no era grande, pero sabía comportarse. Un vestíbulo con mármol claro, un corredor que olía a cera, una biblioteca con retratos en sepia, el salón con piano cerrado, y al fondo, como una confidencia, el jardín de invierno, una habitación de vidrio, hierro y hojas, bañada por un cielo propio. El cuerpo de Mercedes descansaba con la dignidad de las cosas que no admiten la sorpresa. Su mano derecha sostenía todavía la idea de una taza. A la izquierda, un guante de hilo, sin manchas. El médico de la familia dijo, parada. Yo señalé el punto preciso, delgado en el costado del cuello. El médico miró el vidrio. Yo miré al médico. Me incliné sobre el suelo. Baldosas hidráulicas, dibujo geométrico en verde y crema. Una gota de té detenida en medio de un rombo, y junto a la mesa de mimbre, una línea casi imperceptible de tierra removida, como si una maceta hubiera cambiado de sitio un palmo justo antes de que yo llegara. En los crímenes apurados no se mueven palmos,
Se mueven mundos. El vidrio del invernadero era un solo paño largo por pared, reforzado por listones estrechos. Busqué con la uña, con la mirada oblicua, con la paciencia de quien ha aprendido que la verdad no tolera la luz frontal. Nada, ni estrella ni arañazo. La bala había obedecido la propiedad privada del aire. El marido, traje carbón, voz medida, relató. Biblioteca, lectura, reloj de péndulo marcando y 16, luego y 17, un chasquido, un silencio, pasos, la doncella gritando. Dijo, no oí disparo. La cuñada corrigió. Sonó como un vaso que vuelve a su plato. Lo anoté. En las casas viejas la memoria reemplaza los ruidos. El jardinero, manos de tierra limpia, aseguró que podó la monstera esa mañana y que la regadera quedó bajo el estante alto. Pero la regadera no estaba. En su lugar, una maceta pequeña con una suculenta obediente. Exhibía tierra húmeda donde no debía. Las plantas también mienten, pero sus mentiras dejan barro. La doncella me llevó al pasillo para no molestar. Nerviosa, prolija, recordó haber escuchado dos voces iguales discutiendo entre el salón y la galería. ¿Iguales?, pregunté, como si una imitara a la otra. Hay discusiones que son ensayos, y hay ensayos que buscan público. Regresé al invernadero con el médico. Le pedí que me explicara la trayectoria. Él dijo, no hay trayectoria sin vidrio roto. Yo respondí, hay trayectorias de luz. Mencionó espejos, refracciones, un tono didáctico que escondía prisa. Le pedí que me prestara su encendedor. Acerqué la llama al cristal. El reflejo devolvió en un ángulo exacto la imagen de la lámpara de pie del salón. Moví la mesa de mimbre un palmo. Roté la maceta sospechosa. Cambié la dirección de la lámpara de pie. El reflejo en el vidrio trazó un camino invisible entre la pantalla y el cuello de la víctima. No prueba nada, me dije, pero señala. Y a mí siempre me interesó más lo que señala. Antes de salir, medí con pasos el borde del hierro. Bajo el marco inferior un tornillo nuevo, brillante, vecindad de óxido antiguo. En el tornillo, una grasitud fina que no era del jardín, era de taller. Pensé en un panel que se abre sin romper y en una bala que aprende a doblarse. Pensé sobre todo en alguien que ensaya con la casa como quien afina un instrumento. Pedí la casa por 1 hora. Quería escucharla sin gente. Cuando una vivienda pierde testigos, recobra su respiración. Cerré las 3 puertas del jardín de invierno desde dentro y probé los cerrojos. Eran de palanca simple, de los que un niño puede vencer con paciencia, pero no había marcas de ganzúa ni juego reciente. Las bisagras no chirriaban. Alguien las había lubricado con una grasa fina, más de taller que de servidumbre doméstica. Me arrodillé frente al zócalo de hierro. El tornillo nuevo brillaba con una inocencia que delataba prisa. Junto a él, un rastro de grasa delgada, casi transparente, con ese olor agrio del aceite de máquina. Pasé la uña por el canto. La rebaba del metal raspó como una sílaba maldicha. No era carroñero del tiempo, era de ayer. En los crímenes limpios, el brillo es siempre un descuido. El vidrio principal devolvía mi cara sin distorsión. Lo crucé con la mirada rasante, buscando estrellas, ondas, tensiones, nada. La luz del salón entraba a través de la puerta vidriada, golpeaba la pantalla de la lámpara y rebotaba hacia el cristal con un ángulo manso. Coloqué una tiza en el borde de la mesa de mimbre y moví lentamente la lámpara de pie. El reflejo trazó una ruta oblicua que coincidía con la altura de la herida. Abrí la maceta pequeña que había aparecido donde faltaba la regadera. Bajé la tierra con la cucharilla de té. A 2 dedos encontré un disco de fieltro recortado. En su centro, un agujero diminuto. Lo olí, trementina y polvo. El fieltro amortigua golpes y disimula vibraciones. En un invernadero, todo tiembla como una cuerda. Hay que calmar la cuerda para que el truco no cante. Probé el marco inferior. Tenía un juego mínimo, imperceptible para cualquiera que no lo busque. Deslicé una hoja de afeitar entre el hierro y el vidrio. Avanzó un palmo y se detuvo contra un tope recién puesto. Ese tope, pensé, podría retirarse desde fuera si alguien supiera dónde pinchar. Una entrada sin rotura, un silencio con bisagra. El marido entró sin ruido. Traía el gesto obediente de quien ha repetido su inocencia muchas veces. Le pedí el plano de la casa.
Señaló con la modestia de los hombres que administran prestigio la línea del pasillo de servicio que bordea la galería. El pasillo llega exactamente detrás del muro del invernadero. En la pared opuesta, un rosetón de ventilación antiguo, ciego desde hacía años, pintado del mismo verde que las molduras. Levanté la rejilla con la punta del cortaplumas. Por detrás, un hueco de mantenimiento, estrecho como para una mano, suficiente para pasar un alambre, un aliento, una decisión. Las paredes interiores del hueco tenían polvo viejo, salvo un trazo limpio, curvo, como flotado por algo de metal. Lo toqué. La grava del tiempo no miente. Lo reciente suena más hueco. La cuñada llegó con su puntualidad de calendario. Traía una caja de botones como si fuera un rosario. Me preguntó si los espejos no podrían matar. Le respondí que la luz solo hiere cuando le enseñan. Miró el tornillo nuevo sin mirar. La gente que vive en casas brillantes aprende a no ver lo que brilla fuera de sitio. Pedí al jardinero una lista de herramientas. Falta una llave inglesa pequeña, dijo, la que aprieta sin dejar marca. También falta la regadera. Nadie entendió por qué. La regadera no riega un vidrio, pero moja una bisagra, limpia una hebra de polvo, traza un hilo donde luego no se nota el hilo. El jardinero me sostuvo la mirada. No fui yo. Yo asentí. Un hombre que responde rápido al «no fui yo» suele decir la verdad o ensayarla. Antes de devolver la casa a los deudos, apoyé el oído en el vidrio. Los invernaderos guardan ruidos de horas anteriores, como los caracoles guardan océanos. Escuché una sola cosa, la memoria de un golpe sordo, lateral, más cerca del marco que del centro. No era bala abierta, era objeto guiado, y el objeto guiado no necesita romper, solo encontrar su camino. Reuní a todos en el salón. Cerré el piano con delicadeza, como si un fa sostenido pudiera traicionarnos. Puse sobre la mesa 3 objetos que ya no iban a esconderse: el disco de fieltro perforado, el tornillo nuevo y la rejilla del rosetón. Los coloqué como un juez coloca palabras, una al lado de la otra, para que el silencio haga el resto. El marido habló primero. Dijo que a las 6:16 la biblioteca daba a las sombras, que leyó una página entera sin recordar una frase, que al oír el grito corrió y halló a Mercedes en el suelo, ya sin ella. Su voz no tembló. Un hombre puede amar mucho y relatar sin temblar. La memoria ahorra lágrimas para otros salones. La cuñada enumeró detalles con aguja de costurera: la taza con anillo de té, la lamparita de pie girada 2 dedos, la silla que siempre apuntaba a la ventana, apuntando esa tarde al piano, el florero con rosas que no eran de la casa. Le pregunté quién las trajo. El médico, dijo, pero él nunca trae flores, trae diagnósticos. La doncella, de pie con las manos juntas, repitió lo de las 2 voces idénticas en el corredor. Creí que la señora se hablaba a sí misma, dijo, o que alguien la imitaba para burlarse. Cuando la gente pobre escucha el eco de los ricos, prefiere pensar en burla antes que en teatro. Le pregunté dónde estaban las llaves del invernadero. Siempre dentro, inspector, siempre. El jardinero llegó con una bolsa de herramientas. A falta de la llave inglesa, trajo un alicate pequeño con mordida fina. Me dijo que nadie le había pedido el rosetón. ¿Quién lo limpia entonces? Nadie, respondió, con esa resignación que solo dan los trabajos invisibles. Le mostré el fieltro. Eso no es del jardín, afirmó. Es de cuadro, de marco, de taller. El médico entró último, sin prisa. Olía a colonia ligera. Llevaba un portadocumentos de cuero sin nombre. Le pedí que me explicara de nuevo la parada que certificó. Mostró la discreta marca en el cuello. Habló de fragilidad, de tensiones, de un corazón cansado por lo elegante. Le pregunté por la trayectoria. No hay, dijo con sonrisa educada, no sin rotura. Le devolví la sonrisa. El espejo del aparador devolvió la suya 2 veces. El vecino, hombre delgado, barba cuidada, relató que a las 6:15 escuchó un chasquido, como un sobre al abrirse, y luego un golpe sordo, sin cristal. Dijo también que a las 6:10 vio entrar un repartidor con una caja larga envuelta en papel estraza. Nadie firmó por ella. Nadie la vio después.
Las casas correctas suelen tragarse lo inconveniente. Pedí a la cuñada el registro de servicios del día. Sobre la mesa, con letra ordenada, quedaban asentados el cambio de flores, la visita del médico a las 5:50, la llegada del vecino a las 6, la salida del jardinero a las 6 en punto y una anotación sin autoría. Lámpara, ajustar altura. Debajo, un número de teléfono truncado. Le pedí a la doncella que encendiera la lámpara en el salón y la girara hacia el vidrio del invernadero. El reflejo avanzó por el cristal como una rama de luz. Tocó el borde de la mesa, subió medio palmo en el plano invisible y dio justo en el aire que había ocupado el cuello. Nadie dijo nada. La cuñada apretó el rosario de botones hasta herirse la palma. Guardé el disco de fieltro en mi libreta. Los objetos no mienten. Cambian de dueño, no de memoria. Miré a los 6 testigos como se mira a un retrato que no sabe todavía que fue pintado. En la habitación contigua, el piano parecía tener una nota clavada y muda. A veces el asesino no entra, a veces el asesino es el hábito. Pedí la casa de nuevo, ahora con todos como figurantes. Coloqué a cada uno en su sitio declarado: marido en la biblioteca, cuñada en el salón, doncella en el corredor, jardinero en la galería, médico de paso entre vestíbulo y estudio, vecino en la verja. El reloj de péndulo marcó y 16 y luego y 17 con su cortesía de metrónomo. En el invernadero, devolví la mesa de mimbre un palmo a la posición señalada por la línea de tierra. Coloqué la maceta sospechosa donde la huella dibujaba ausencia. La lámpara de pie, 2 dedos más alta, apuntando la pantalla hacia el vidrio. Apagué las luces del techo para que solo mandara ese sol artificial. La casa obedeció. Sostuve la tiza en el borde del vidrio. La luz rebotó exacta en el cristal y dibujó, sobre el aire, una trayectoria dócil hacia el cuello de la víctima. No era bala, no todavía. Era camino. Por ese camino podría viajar un objeto pequeño, seco, guiado, si alguien lo impulsaba desde la ranura del marco inferior. Retiré el tornillo nuevo. El marco cedió un suspiro. Deslicé la hoja de afeitar. Entró sin protesta. Colé por la rendija una varilla fina, de metal, con una anilla mínima al extremo. El fieltro, como amortiguador, encajaba encima de la varilla sin dejar sonido. Un niño con malicia podría tocar así el vidrio. Un adulto con método, atravesar un cuello sin que un copo de polvo se levantara. La cuñada, pálida, pidió detener la prueba. No hace falta, dijo el marido, pero hacía falta. A veces la verdad requiere teatro para salir de su rincón. La doncella miraba el suelo. Sus zapatos dibujaron 2 semicírculos nerviosos en la acera. El jardinero se secó las manos limpias en un trapo limpio. No era sudor, era angustia prestada. Fui al pasillo de servicio y encendí una linterna dentro del hueco del rosetón. La luz emergió detrás del vidrio como una luciérnaga quieta. Con la varilla apoyada en el tope interno, bastaba un gesto firme y breve para que el extremo hiciera su trabajo en la altura exacta. El método tenía 3 virtudes. No dejaba ruido, no rompía vidrio, no pedía presencia. Regresé al salón y pedí al médico que me describiera la herida una vez más. Cambió una palabra. Donde antes dijo punción profunda, ahora dijo rasguño penetrante. La precisión es un lujo que la ansiedad no puede pagar siempre con la misma moneda. Su portadocumentos de cuero sobre la mesa parecía más pesado que al llegar. El vecino intervino con su detalle del repartidor. Una caja larga de papel estraza, repitió. Le pregunté por el sello. No tenía. Un instrumento sin nombre llega en silencio a las casas con jardín. Nadie firma por el silencio. El silencio se firma solo. Pedí al marido la lista de objetos retirados la semana anterior por mantenimiento. Hubo arreglo de marcos en la sala de retratos, pulido de herrajes y regulación de lámparas de pie. El proveedor, un taller del centro, había visitado la casa 2 veces ese mes. 2 visitas dan para medir una casa y su luz. No acusé a nadie. Reencontré mi lugar en el borde del vidrio. El reflejo devolvió el salón como un mapa. En el mapa, la ruta de luz nacía en una lámpara, rebotaba en un cristal impecable y moría en una piel. El crimen perfecto no existe. Existe la paciencia que aprende la arquitectura de una tarde.
Y esa tarde había sido estudiada como un concierto. Volví a llamar a la doncella. Le pedí que repitiera lo de las dos voces iguales. No eran de la señora y otra persona, dijo. Eran de la señora 2 veces. Le pedí que precisara. Una decía, gira la lámpara. La otra decía lo mismo, con un segundo de diferencia. Como si alguien respondiera aprendiendo. La casa había sido aula. Busqué en el tocador de Mercedes. Entre los guantes de hilo hallé un cuadernillo de anotaciones. Fechas de luz. Tarde clara, lámpara baja, sombra larga en puerta. Bajo una fecha de la semana anterior. Ensayo con espejo pequeño. Ángulo falla. Ajustar mesa. La víctima escribía con letra ordenada el catálogo de su propia tarde. Abrí el portadocumentos del médico. Con su anuencia, esa clase de anuencia que no concede sino que calcula, encontré recetas en blanco, una tarjeta del taller de Marcos y una hoja con medidas, altura de pantalla, distancia a vidrio, palmo y medio, y una cifra, 6,17. A esa hora se oyó el disparo que no rompió nada. Interrogué al marido sobre la caja larga de papel estraza. Dijo no saber. La cuñada dijo que sí sabía, que era un bastidor de repuesto para un retrato antiguo. El jardinero recordó haber llevado a la basura papel humedecido con olor a trementina. La doncella recordó guantes de cuero que no eran de la casa. Alguien había montado un escenario por capas, como se conservan flores entre páginas. Pedí al vecino que me mostrara dónde estaba a las 6:15. Su ventana daba al lateral de la galería. Vi una sombra compacta junto al marco del invernadero, dijo. No se movía, luego ya no estaba. La sombra no siempre es persona, a veces es herramienta o intención. Volví al invernadero al anochecer. La ciudad había cambiado de luz. Coloqué un espejo pequeño sobre la consola del salón, apuntando a la lámpara, y repetí el giro que la cuñada había anotado 2 dedos. La trayectoria se afinó como cuerda. Bastaba una mano desde el hueco del rosetón para empujar una varilla con punta. La distancia no pedía fuerza, pedía pulso. Me senté donde había caído Mercedes. Abrí su cuaderno. En la página anterior al ensayo con espejo, una frase. No hay crimen más puro que el que se confunde con la casa. Cerré el cuaderno. Los muertos dejan oraciones que nos miran. No son pistas. Son despedidas que todavía no saben que lo son. Fue suicidio asistido. Fue homicidio con mano a distancia. ¿Fue una conspiración doméstica para que la muerte pareciera una arquitectura? El juez quería un verbo. Yo solo tenía sustantivos. Lámpara, vidrio, tornillo, fieltro, rosetón, cuaderno. Y una hora, 6:17. Pedí al médico que me acompañara al pasillo de servicio. Le mostré el tope, la ranura, el rastro curvo de metal. Eso no demuestra nada, dijo, con una calma nueva. Le respondí que no, que solo señala. A veces me interesa más lo que señala. ¿A quién?, preguntó. Miré la casa. La casa respondió con su silencio. Nadie responde con tanta precisión. Guardé el tornillo en un sobre. Escribí invernadero en la tapa. Entregué al juez un informe que no decía quién, sino cómo podría haber sido. El juez, contrariado, estampó el sello con la dignidad de lo incompleto. En el vidrio, al salir, vi el reflejo de 2 figuras caminando juntas. Yo y alguien que me imitaba medio segundo después. Por un momento, creí que Mercedes aún se encontraba del lado correcto del cristal. A veces sueño con esa casa, no con el cuerpo ni con la hora, sino con la obediencia de la luz. La lámpara gira 2 dedos y el mundo concede un camino. El vidrio, impecable, hace su oficio de espejo. No devuelve balas, devuelve destinos. En el sueño, el tornillo nuevo brilla más de la cuenta y yo vuelvo a guardarlo en el sobre, como si guardar una evidencia fuera también un modo de pedirle a la noche que no insista. Con los años aprendí que hay habitaciones que ensayan a sus dueños. Mercedes escribió el plan de su tarde con una claridad que inquieta. El médico conocía las medidas como quien toma el pulso a una lámpara. El marido, quizá, amó lo suficiente como para no recordar con exactitud. La cuñada, ordenada, vio lo que nunca pensó que vería. El jardinero sostuvo el peso del silencio. La doncella escuchó 2 voces y todavía no sabe cuál obedecer.
No entregué un culpable, entregué un mapa. Los mapas, cuando no llevan nombres, invitan a perderse. El juez archivó el caso con un título correcto y vacío. Yo lo archivé en otro cajón, debajo de una hoja con la palabra ensayado. No hay truco más noble que el que confunde arquitectura con intención. Nadie entra, nadie sale. Algo, sin embargo, alcanza el cuello. Si alguna vez pasan por la Avenida Brasil, respiren frente a una casa de vidrio. No verán fisuras, sentirán tal vez una línea de aire en la garganta. No duele, es memoria. Y la memoria, como el jardín de invierno, no necesita romperse para seguir siendo peligrosa. Yo lo sé. Aún hoy, cuando apago la lámpara de mi escritorio, la giro 2 dedos, por costumbre, y espero medio segundo antes de levantarme, por si del otro lado del vidrio alguien decide imitarme.